la primera pregunta es, ¿quién es Samuel Bonilla? ¿De dónde viene? Bueno, yo soy un político, yo soy candidato a diputado por la circunscripción 2 del Distrito Nacional, yo soy economista, ya tengo 10 años haciendo política. Esta es la primera vez que hacemos una candidatura, pero yo soy fundador de Opción Democrática, que es un partido que está pretendiendo democratizar el acceso al poder, darle un menú a la gente para que ya dejemos de escoger entre males y podamos escoger personas por las que nos sintamos orgullosos. Yo no vengo de una familia de políticos, pero sí vengo de una familia de repente de vocación social. Yo tengo el ejemplo de mi abuelo materno, que dedicó su vida a luchar por los demás. Específicamente, él se comprometió con la lucha contra la lepra. Él es un dermatólogo, él fundó el Instituto Dermatológico y de alguna manera a mí eso me marcó. Desde muy temprano yo me hice consciente de que vivía en un país desigual. Entonces la pregunta que yo siempre me hacía a la que regresaba era ¿por qué ellos y no yo? O viceversa. Entonces para mí eso fue fundamental porque de alguna manera me di cuenta de que mis privilegios eran míos. Entonces el ejercicio de removerme de mi condición particular siempre ha sido fundamental en mi vida y sobre todo en una carrera política, porque cuando yo llegue a una posición de poder y ahora aspiro a ser diputado, yo no puedo tomar decisiones desde mi condición particular porque voy a estar legislando para el colectivo. Ujú. Entonces mi interés es procurar que todo el mundo pueda vivir bien. ¿Y por qué la diputación? Bueno, yo tengo muchos intereses. Yo tengo como ideas muy claras del país en el que quiero vivir, pero desde el Congreso yo creo que podemos promover leyes que condicionen el tipo de relaciones que tenemos en la República Dominicana, la forma en la que interactuamos. Ujú. Yo quiero promover desde el Congreso y a través de la legislación una convivencia más armoniosa, más respetuosa, pero también creo que hace falta que esas leyes se cumplan, que las cosas que nosotros nos proponemos como sociedad, existan personas que estén procurando que esas cosas sucedan. Digamos que llegaste a la Cámara de Diputados. ¿En qué comisiones te gustaría estar una vez estés en el Congreso? Mira, el que me conoce sabe que el tema que a mí me mueve, que ha movido todo mi ejercicio profesional es la educación. Entonces, sin lugar a dudas, yo quiero estar en la Comisión de Educación, quiero estar en la Comisión de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que por demás son comisiones que parecerían brillar por su ausencia. O sea, yo creo que yo no he escuchado en los últimos 4 años, salvo raras excepciones, a los integrantes de la Comisión de Educación o de Educación Superior. Y si suenan es porque hay un escándalo, porque hay una tensión entre el gobierno y la Asociación Dominicana de Profesores, pero no porque hay una cultura de proponer mejoras en el sistema educativo. Yo quisiera estar en la Comisión de Hacienda porque ahí se maneja la deuda pública. Yo creo que nosotros tenemos un Congreso que lamentablemente ha aprobado préstamos que no benefician a la sociedad dominicana. O sea, si tú me dices a mí que como país no estamos endeudando, por ejemplo, para pagar pensiones dignas a los dominicanos, yo te digo, genial. La deuda no necesariamente es mala. La pregunta es, ¿cuál es la composición de la deuda? ¿Para qué nos endeudamos? Si nos estamos endeudando para educar Ujú. a un país, entonces ahí hay un retorno muy claro, pero ese no es el caso. Entonces yo quiero ser un fiscalizador de la deuda. Y después pienso en una comisión de un tema que yo no conozco mucho, que no manejo, pero que creo que es fundamental, que es la salud. Entonces mi candidatura va a estar al servicio de los temas que yo entiendo que pueden elevar la calidad de vida de la gente. Yo creo que nosotros como país tenemos que enseriarnos sobre la construcción de una infraestructura social, darle a las personas herramientas para que puedan vivir vidas de las que se sientan orgullosas y que sean ciudadanos autónomos, responsables, que se sientan que ellos son responsables de la vida que viven. ¿Y cómo calificarías, digamos que la situación del actual Congreso? Bueno, es un congreso que no parecería pensar en la gente, o sea, que está al margen de una realidad nacional y eso arranca por eh, condiciones particulares que tiene el Congreso, privilegios, pienso en las exoneraciones, pienso en el barrilito, pienso en un régimen especial de pensiones, es decir, tú tienes pocos incentivos como legislador para transformar un sistema de pensiones cuando tú gozas de una condición particular, pero también veo a un Congreso rezagado que no tiene la capacidad de responder a las necesidades de la gente. Cuando tú vives en la circunscripción 2 y ya ni siquiera en la circunscripción 2 pero mi demarcación en particular, un problema que te tiene que preocupar es la problemática de las cañadas, la problemática de las inundaciones. O sea, yo pudiera, y lo he dicho antes, yo pudiera grabar un video hoy bajo agua y decir, hola, yo soy Samuel, es noviembre del 2024 y en noviembre vamos a grabar ese video de nuevo. O sea, ¿qué va a haber hecho el Congreso para hacernos una sociedad más resiliente frente al cambio climático?
O sea, ¿dónde están los legisladores fiscalizando el trabajo del gobierno central, de los ayuntamientos, para abordar la problemática de la cañada? Hay dos palabras claves ahí que mencionas, fiscalización del gobierno, dos términos, ¿verdad? Y el tema de las cañadas. Primero lo del gobierno. ¿Cuál sería para Samuel Bonilla, potencial fiscalizador del gobierno, la principal luz o la principal sombra o la principal sombra del actual gobierno? Mira, me duele decirlo, pero yo no veo muchas luces en materia de fiscalización, en materia de esfuerzos para combatir la crisis climática. Yo lo que creo es que la coyuntura casi que los puso contra la pared. O sea, yo creo que las lluvias de los últimos noviembres y las lluvias en sentido general han evidenciado, han desnudado al gobierno y casi que se hace inminente. O sea, yo creo que cualquier gobierno que asuma ahora está obligado a tomar decisiones. Entonces, digamos que de la crisis, pues hay una oportunidad, se hace evidente la necesidad de tomar decisiones y la sombra es precisamente ese fracaso, esa incapacidad. O sea, ¿dónde están los esfuerzos para construir el drenaje pluvial? O cómo estamos repensando la manera en que abordamos la cañada. Y me refiero, por ejemplo, a que la forma en la que el gobierno tiende a manejar la problemática de la cañada es que tratan de canalizar el agua. O sea, con una tubería mueven el agua. O le tiran cemento, y esa es su definición de sanearla. Sanearla por lo general se refiere a eliminar la contaminación, que es otra problemática. Pero yo creo que nosotros tenemos que lograr desarrollar una relación más armoniosa con el medio ambiente y más armoniosa con los cuerpos de agua. El agua va a correr, sea como sea, va a encontrar un camino. Si tú mueves el agua, tú lo que estás haciendo es aumentando la probabilidad de que ese agua inunde las ciudades, de que llegue a las casas de las personas. Sobre todo, si tú abordas la problemática de la cañada de forma fragmentada, la cañada de Girasoles, la cañada de las 800 de los Ríos o la cañada de Altos de Arroyo Hondo, porque además evidencias que no entiendes que la mayoría de los cuerpos de agua están conectados. Entonces, el daño que tú le haces a un pedazo de un río o de un arroyo termina afectando el otro cuerpo de agua. Además, o sea, hay un tema que dificulta el manejo del agua y es que el agua es un tema local, es un tema municipal, pero no es solo un tema municipal, es un tema supramunicipal. ¿Por qué? Las cañadas están sucias, están contaminadas. Eso no es la cañada, eso es la gente. O sea, la naturaleza no viene con plásticos, no viene con químicos. Pero digamos que el ayuntamiento del Distrito Nacional pudiera ordenar su cuento. Recoge la basura, educamos a la población del distrito para que recoja la basura, pero es un municipio que colinda con Santo Domingo Oeste, con Santo Domingo Norte, que por demás son municipios industriales. Entonces, el esfuerzo de saneamiento, de la solución a la problemática de las cañadas y de las inundaciones, tiene que ser un esfuerzo mancomunado, un esfuerzo colegiado. Se acaba de aprobar una ley de ordenamiento territorial, pero esa ley no contempla una figura municipal y ahí entra otra problemática. Aquí hay una cultura de que cuando una ley se aprueba, hay que darle 20, 30 años para que esa ley demuestre si funciona o no funciona. Si la ley tiene cosas que se pueden mejorar, yo creo que incluso tiene que ser capaz de modificar un artículo de una ley para hacerla más fuerte, aun sea un año después de que esa ley se aprobó. Entonces, yo lo que quisiera es un Congreso más ágil, un Congreso que se parezca más a la sociedad, que esté más presente en las comunidades para saber abordar esas problemáticas. Por ejemplo, la problemática de la cañada eso no es un tema que yo traía a este proceso electoral porque no es mi tema. Yo pudiera hacer una campaña solamente abordando el tema educativo y creo que sería una campaña exitosa e importante, pero yo no puedo obviar las necesidades que tienen las personas en el territorio. O sea, mis propuestas, yo traigo propuestas conmigo, pero las construyo también de la mano de la gente. O sea, que yo como candidato también tengo que aprender y tengo que crecer en la medida en que voy conversando con la gente en el territorio, porque eso es representar por demás. Y en ese sentido, ¿por qué has estimado tan importante centrar tus propuestas en el tema educación? Yo no conozco un solo problema que no se solucione a través de la educación. O sea, nosotros nos quejamos. La gente no identifica la educación como la principal problemática, pero hablan de la delincuencia, hablan de la violencia, hablan de la cañada, hablan de la basura, hablan del costo de la vida. Todo eso pasa por educación. O sea, tú y yo aprendemos a relacionarnos, a interactuar desde muy pequeños. Y mientras antes aprendamos a gestionar nuestras emociones, a aprender a sentirnos incómodos frente a un comentario que te pudo hacer alguien, para tú conocerte, para tú saber cómo tú vas a reaccionar frente a una cantidad de circunstancias. Así se ataca la violencia. La violencia no se ataca con más policía, con más armas de fuego, se ataca con el diálogo, con la conversación, con el respeto, con el entendimiento.
O sea, tú aprendes, es muy curioso porque tú aprendes a fiscalizar y a representar ahí también, a hacer preguntas, a no asumir lo que piensa el otro, a no dar por sentada las cosas, a cuestionar en el mejor sentido, a desarrollar un pensamiento crítico. Entonces yo creo que todos los problemas de este país, la relación que quisiéramos tener con el medio ambiente pasa por educación, los niveles de violencia pasa por educación, el respeto a los derechos de las mujeres pasa por una educación con perspectiva de género. El problema que yo veo quizás para centrar una propuesta en educación es que precisamente por ser tan abarcadora, pudiera prestarse a un bajo nivel de concreción. ¿Cuáles serían concretamente las propuestas legislativas o en torno a qué aspectos girarían que llevaría Samuel Bonilla al Congreso? Bueno, yo voy a desafiar la lógica un poco de la pregunta. Lo primero es que yo creo que la principal responsabilidad de cualquier actor político, sea a regidor, a director municipal, a diputado, a presidenta, lo que sea, es instalar temas, es crear agendas, es decir, cuáles son los temas importantes, porque parte del problema del Congreso es que hay una agenda en el seno de la sociedad y esa agenda no está en el seno del Congreso. Y el Congreso tiene que reflejar las preocupaciones de la sociedad. Entonces, si ahora mismo hay una necesidad de abordar la problemática del sistema educativo, pero el Congreso no habla de educación, yo estoy ganando en la medida en que yo logro que otros diputados empiecen a hablar de educación. No olvides que parte del trabajo del Congreso no es ejecutar programas, es fiscalizar. Entonces, cuando tienes un problema como el de educación, que en parte es un problema de gestión, cuando el gobierno no te garantiza, no protege tus derechos, ahí entra el Congreso. O sea, fiscalizar es alzar la voz. Es decir, yo quiero ver la ejecución presupuestaria. O sea, todos los años, por ejemplo, la Cámara de Cuentas entrega un reporte con la ejecución presupuestaria de todas las instituciones del Estado. ¿Dónde están las discusiones sobre la ejecución presupuestaria de educación? O sea, ¿qué pasa cuando el gobierno dice, yo estoy entregando un bono para que los estudiantes cierren el año escolar en febrero? El año escolar cierra en junio, pocos días antes de las elecciones. Eso no se puede quedar así. O sea, el Congreso tiene que presionar al gobierno, no para constituirse en enemigo del Poder Ejecutivo, pero para hacer un freno, un mecanismo. El Congreso tiene que constituirse en un mecanismo de control. Eso es lo que dice la Constitución, por demás. Y el trabajo de los legisladores es hacer cumplir la Constitución. Sería un enfoque fiscalizador. Es un enfoque fiscalizador, pero de manera concreta también. Por ejemplo, yo creo que nosotros tenemos que darle mayor importancia a la educación inicial. O sea, cuando aquí se habla de educación, por lo general, se habla de educación preuniversitaria. Se habla de primero de primaria a sexto de secundaria, pero dejamos a un lado la educación inicial. Y la realidad es que en la República Dominicana hay poca infraestructura para la educación inicial. Entonces, mi primer compromiso como diputado sería garantizar la disponibilidad de fondos para que todos los niños entre 0 y 5 años tengan acceso a servicios de cuidados y de educación. Hay gente que le dice temprana, hay gente que no le gusta el concepto de temprano porque nunca es suficientemente temprano. Educación inicial, para que podamos potenciar sus niveles de aprendizaje, para que mejoremos sus niveles de salud. Pero eso también tiene un efecto que trasciende al propio beneficiario, al niño que recibe ese servicio. Nosotros decimos que queremos ser una economía competitiva. La educación inicial está asociada con mayores niveles de compleción de la educación preuniversitaria. O sea, una persona que recibe servicios de educación inicial es más probable que termine la escuela, es más probable que vaya a la universidad, es más probable que consiga un empleo. Por lo tanto, nosotros estamos apostando a los futuros agentes productivos de la República Dominicana. Pero además, en un país de muchos hogares monoparentales, es decir, donde la mayoría de las jefas del hogar son mujeres, le estamos dando la posibilidad a la mujer de que decida si quiere cuidar o si quiere trabajar. Y que si decide trabajar, lo puedas hacer sabiendo que su niño está bien cuidado, porque no es verdad que una familia, que unos padres pueden ser productivos cuando no saben dónde están sus hijos. Cuando tú sales al territorio, cuando yo estoy haciendo campaña, cuando estoy buscando los votos, yo veo a los niños en la calle, no tienen dónde estar. Entonces, esa es una forma de evidenciar que tener estancias infantiles va a reducir los niveles de violencia. Entonces, hay que construir estancias infantiles. Ahora mismo tenemos a nivel nacional más de 800,000 niños entre 0 y 5 años que no tienen acceso a ningún tipo de atención. 800,000. 800,000. En el distrito hay más de 100,000. En mi circunscripción, y aprovecho para decir, digamos, lo que comprende la circunscripción 2, todo lo que está al norte de la Kennedy,
al oeste de la Máximo Gómez, hasta el kilómetro 13,5 de la autopista Duarte. O sea, eso incluye Cristo Rey, La Fe, todos los Arroyo Hondo, Viejo Nuevo 1, 2, 3, Cuesta Hermosa, Los Ríos, todo lo que colinda con el Jardín Botánico, La Colombia hacia la Monumental, Fundación, Girasoles, Palmas Real, incluye el Cristo Redentor, Villa Claudia, Carmen María. Es un monstruo. En todo ese territorio hay 3 estancias infantiles. O sea, estamos hablando de repente 600, 700 niños. Pero además, si yo fuera a llevar a mi niño, que yo aspiro a poder llevar a mi niño a una estancia infantil, me lo van a rechazar. Me van a ver y lo van a rechazar. Entonces, consciente o inconscientemente también acentúan la distinción entre lo público y lo privado. Están cimentando la idea de que lo público es para las personas sin recursos y de que lo privado es para las personas con recursos. Y eso es un problema. Y parte de lo que me preocupa a propósito de cómo yo pienso esta gestión, a mí me preocupa la privatización de cosas como la educación, que son derechos fundamentales, porque lo que le estamos diciendo a la gente es que hay personas que merecen y personas que no merecen. Estamos condicionando la posibilidad de que esas personas que supuestamente no merecen puedan vivir una vida digna. Y yo aspiro, yo trabajo, yo voy a legislar para que no importa dónde tú nazcas, tú tengas la posibilidad de vivir bien. Entonces mi primer compromiso es garantizar disponibilidad de fondos. También como fiscalizador, yo creo que hay que empujar para que el Estado sea más flexible en la provisión de los servicios. ¿Por qué? Porque si tú vas a un barrio como Cristo Rey, de repente tú ni siquiera vas a encontrar un espacio donde construir una estancia infantil. Pero el Estado tiene que ser capaz de trabajar con organizaciones particulares, privadas, que ya existen y que pudieran hacer el trabajo. Y el Estado asumir la responsabilidad, darle condiciones, contratar al personal para que ahí puedan darse esos servicios que entendemos que son fundamentales para la República Dominicana. Eso en cuanto a la educación inicial. En cuanto a la educación preuniversitaria, yo creo que tenemos que ser capaces de interpelar al ministro. O sea, tenemos que ser capaces de llamar a capítulo al funcionario cuando sabemos que los recursos se están dilapidando. Y sobre eso, tenía la intención de mencionarte que uno de los aspectos que más llama la atención en tus propuestas, en el eje, digamos, o bajo la noción de fiscalización, es que te lamentas de que la fiscalización no tiene garra. Y cito, toda esa labor de fiscalización no solo me parece necesaria, sino urgente en muchos aspectos. Pero es cierto lo que mencionas en tus propuestas. La labor de fiscalización tiene muy poca garra, legislativamente hablando. O sea, en la norma tiene muy poca garra. ¿Qué propones para que todo eso que dices que fiscalizarías y lo que queda por contarnos realmente pueda ser fiscalizado de una manera que tengan que asistir, que tengan que dar respuesta, que tengan que mejorar? Lo primero es que yo propongo la aprobación de una ley de fiscalización. Tiene muchos nombres. En el pasado se ha presentado un proyecto de ley de control político y fiscalización. Y esa ley lo que procura es precisamente darle garra a atribuciones que la Constitución le confiere al legislador. Si tú vas a la Constitución del 2010, tú te vas a dar cuenta que la propia Constitución llama a que el Congreso apruebe una ley que regule esas atribuciones. ¿A cuáles atribuciones me refiero? A las atribuciones que están en los artículos 94, 95, donde dicen, tú, legislador, Samuel, tú puedes solicitar la información a un funcionario. Tú puedes invitar a un funcionario a conversar contigo en la Cámara. Tú puedes interpelar al funcionario, lo pueden llevar al hemiciclo a que responda a preguntas de los legisladores. Tú puedes hasta someterlo a un juicio político. Y yo creo que lo peligroso sería permitir que esas atribuciones se ejecuten de manera arbitraria, que quieran someter a un juicio político a un funcionario de manera antojadiza, en beneficio o en perjuicio del gobierno de turno, del legislador. O sea, nosotros tenemos que darle sentido a esas atribuciones. Por ejemplo, yo creo que la interpelación no puede ser vista como un enemigo. O sea, yo creo que se tiene que normalizar el ejercicio de interpelación. Yo no creo que deberíamos requerir las 2/3 partes del hemiciclo para tener a un funcionario rindiendo cuentas. Entonces, esa ley también está buscando cambiar la naturaleza del servicio público para que quienes ocupan un cargo político en calidad de funcionarios se entiendan como servidores públicos al servicio del público. Y yo creo, por demás,
que esa ley también tiene que buscar la manera de integrar a la ciudadanía. O sea, a mí siempre me preguntan, bueno, pero tú vas a ser si tú ganas, tú vas a ser un legislador solo o vas a ser parte de una bancada de minoría, pero los legisladores no estamos solos en la medida en que nos hacemos acompañar de la ciudadanía Ajá. que pueda hacer uso de la opinión pública. La interpelación puede ser la semilla que prende la llama de la opinión pública. O sea, ese puede ser el principal insumo para el legislador luego hacer un trabajo de fiscalización más agudo. Es muy interesante y pienso que muy certero lo que mencionas sobre la mayoría calificada de dos terceras partes para interpelar, porque al final en lo que eso resulta es que sea necesario, muy probablemente, convidar también al partido del mismo funcionario cuestionado. Efectivamente. Y por tanto, no basta la oposición, por ser tan calificada la mayoría, para hacer ese ejercicio de interpelación en el espacio más plural que tiene, Claro. digamos que los poderes del Estado. Y quiero ahí como hacer un paréntesis para hablar de la necesidad brevemente de que se fragmente la composición del Congreso. Porque lo que está en juego ahora es precisamente que un partido lo controle todo. Entonces, nosotros que nos quejamos, por ejemplo, del alto costo de la vida, o sea, no va a haber un préstamo que podamos frenar si el gobierno controla el Congreso. Y ese es el discurso que se está instalando. Entonces, no es que pensemos el Congreso como un enemigo del Poder Ejecutivo. Yo creo incluso que el Congreso puede pensarse casi como que al servicio del gobierno, suponiendo que el gobierno está presentando proyectos que van a beneficiar a la ciudadanía, que van a elevar la calidad de vida de la gente. Va a salir un mejor proyecto porque va a contar con 190 dominicanos y dominicanas que van a procurar que sea el mejor proyecto posible. Entonces, en realidad, el Congreso lo único que va a hacer es asegurarse de que esos proyectos beneficien a los ciudadanos de la República Dominicana. Pero en adición a la ley, yo también creo que hay que darle capacidades técnicas al Congreso. Porque yo soy economista, por ejemplo. Entonces, digamos que con temas económicos yo me manejo, aunque no le ejerza la economía. Yo soy especialista en temas educativos, temas que me gustan. Y hay otros temas también que yo disfruto. Pero yo no soy especialista en todos los temas y no tengo por qué serlo. En parte por eso la Cámara también se organiza en comisiones de trabajo. Pero yo quisiera poder tener un presupuesto para contratar expertos, para que yo no dependa de un amigo que me pueda dar la mano. Ajá. Instalaron un tema en la agenda pasado mañana. ¿Qué yo hago? Te llamo, Carolina, mira, yo necesito consejo para un tema constitucional. Carolina no responde. Y entonces, o sea, ¿cómo hago mi trabajo? O sea, ¿de quién, Claro, inviabiliza el de quién me apoyo? conocimiento. Ujú. Entonces, y hay gente que dice, bueno, pero vamos a contratar un grupo de expertos para toda la Cámara de Diputados. Y yo tampoco creo que eso es conveniente, porque yo tengo una visión. O sea, lo que está en juego cuando elegimos legisladores, un presidente, una presidenta, cuando elegimos un senador, una senadora, es la visión de país que queremos promover. O sea, hay liderazgos políticos que no defienden los derechos de las mujeres. Hay liderazgos políticos que no entienden que tenemos que proteger nuestros recursos naturales, o que no le entienden una prioridad, o que no entienden prioritario invertir en un sistema educativo colapsado, o que no entienden la necesidad de invertir en un sistema de salud que hoy está en crisis. Eso es lo que está en juego cuando elegimos, cuando vamos a votar cada febrero, cada mayo. También has hecho propuestas sobre el tema de salud mental. ¿Cómo están orientadas? No es mi tema, pero yo sí entiendo que si el sistema de salud está en crisis, la salud mental todavía más, porque el sistema de salud está abandonado, no recibe recursos prácticamente. Basta con tú pasar por frente de una unidad de atención primaria para saber que están desatendidas. Incluso en los discursos, porque uno se lleva de los discursos de los liderazgos políticos. Tú ves el discurso del presidente y él habla de la construcción de hospitales, por ejemplo, para temas de trauma. Y tú dices, bueno, pero de repente, antes de pensar en los hospitales... Trauma físico, dicen. Claro, yo prefiero de repente atender la raíz. O sea, ¿por qué sufren esos accidentes? Entonces, es pensar una salud desde la lógica de la prevención, promover la salud, no el tratamiento de la enfermedad. En el caso de la salud mental, si salud no recibe recursos, bueno, salud mental mucho menos. Y es un problema grave, sobre todo después de la pandemia. Poco antes de la pandemia, los datos oficiales decían que el 20% de los dominicanos registraba algún tipo de trauma, ya sea ataques de pánicos, ansiedad, y eso era antes de la pandemia en un país donde la oferta es muy baja, lo que quiere decir que la mayoría de la gente no recibe atención. Entonces la pregunta es cómo tú tratas esa demanda que está ahí, que sabemos que existe. Y yo creo que es a través de las propias unidades de atención primaria en primer lugar. Yo creo que nosotros tenemos que tener psicólogos en las unidades de atención primaria,
Y creo que podemos formar a los médicos generalistas también para hacer referimientos sencillos, para que en caso de que esa persona necesite un tratamiento particular o terapias más profundos, puedan ir entonces a un centro especializado. Pero lo más importante es que eso esté cubierto por el catálogo del Seguro Social, porque el que ha recibido una consulta psicológica o ha ido a atenderse con un psiquiatra sabe que tanto las consultas como los medicamentos son muy costosos. Pero en sentido general, los temas que detonan los niveles de ansiedad, de desesperación, los ataques de pánicos, son temas que tienen que ver con la calidad de vida, que tienen que ver con el entorno en el que tú vives. Entonces, vuelvo al tema de la cañada. El que nace al lado de una cañada tiene que sufrir de alguna problemática de salud mental. O sea, el que no sabe cómo va a llegar al otro día tiene que sufrir un ataque de pánico, o sea, es lógico. Entonces yo creo que desde el Estado, y parte de lo que yo pretendo hacer como legislador, es fiscalizar la priorización de los recursos para promover políticas de igualdad. Y de nuevo por eso vuelvo a la necesidad de pensar las prioridades en torno a la infraestructura social. ¿Cuáles son las cosas que te permiten elevar tu calidad de vida, que te permiten ser una persona, tomar decisiones, ser libre? La educación, la salud, el transporte. O sea, esas son cosas que tienen que ser prioritarias. A la gente se le olvida que el futuro de un país pasa por el Congreso. Uno tiende a pensar en el gobierno siempre, en primera instancia. Pero quien aprueba un presupuesto es el Congreso. Lo que pasa es que aquí hay una cultura de que el presupuesto que llega del gobierno central no se cuestiona, no se corrige. Entonces, cuando tú me preguntas cómo yo pienso el Congreso, cuando yo te digo que yo no creo que el Congreso está haciendo su tarea, la primera tarea, la más importante, es sentarse a estudiar el presupuesto. ¿A qué le estamos asignando fondos? Y yo siempre pongo el ejemplo. El gobierno entró, por ejemplo, levantando la bandera de la justicia. La justicia es importante para nosotros, pero el Poder Judicial no recibió recursos. Y este es un país donde la justicia se administra en furgones, en muchos lugares, donde tú tienes unos pocos fiscales, muy competentes, por cierto, porque tengo muchas amistades que conozco que son muy buenos profesionales, que no dan abasto, que están manejando una cantidad de casos sonoros, pero lo estamos poniendo en una situación difícil a ellos. Entonces, está en el presupuesto el dinero para la justicia que es importante para ti. Y eso es cierto, esa lógica es para las instituciones públicas, pero también para las privadas. Lo que no está en el presupuesto, como dicen, eso es poesía, eso es una promesa vacía. Entonces, yo creo que la mejor manera de fiscalizar es asegurarnos de que las cosas que son importantes para nosotros estén garantizadas en el presupuesto. O sea, la discusión más importante que tiene que tener un Congreso es el presupuesto todos los años. Hay un primer periodo que ya está definido para un gobierno, pero a partir de ahí, ese es un ejercicio que tiene que continuar. Hay unos temas que ya están dando vuelta ahí en el Congreso. Y yo creo que a toda persona que cívica y responsablemente le interese determinar por quién va a votar en la Cámara de Diputados y en el Senado, le preocupa cómo va a votar en esos temas. Claro. Por ejemplo, el tema del Código Penal. ¿Qué ideas? Yo sé que es un proyecto de ley inmenso, o sea que sería sobre 2 o 3 puntos claves. ¿Tiene Samuel Bonilla sobre el proyecto de Código Penal? El Código Penal es fundamental, porque literalmente ahí quedan plasmadas las cosas que nosotros entendemos que son merecedoras de pena, que no queremos promover en la sociedad. Yo creo, por ejemplo, que nosotros tenemos que pensar en la inclusión de las causales en el Código Penal. O sea, nosotros tenemos que garantizarle el derecho a la mujer de decidir qué hacer con su cuerpo. Yo ahí como quiero aprovechar, porque por lo general cuando alguien se posiciona a favor de las causales, lo que tienden a decir es, ese es pro aborto. Y no, yo creo que nadie está a favor del aborto. El aborto es una situación lamentable, que yo incluso nunca voy a saber lo que eso significa, porque no soy yo que voy a sufrir las consecuencias de esas decisiones que se toman en el Congreso. Entonces nosotros tenemos que garantizar el derecho de que la mujer decida en los momentos de más vulnerabilidad de su vida qué va a hacer. O sea, yo pienso, si le pasara a un familiar mío, si le pasara a mi esposa, a mi hermana, a mi sobrina, o sea, yo quisiera que ella pueda decidir si bueno, Dios libre, son víctimas de una violación, si quieren dar a luz a esa criatura. O sea, si quieren vivir con esa criatura, yo no soy quien para decidir por ella. A mí nadie me ha dicho qué hacer con mi cuerpo, yo no soy quien para decir qué debe hacer ella. Yo pienso, por ejemplo, en la discriminación, en la capacidad, en cómo el código es permisivo de la violencia dentro del hogar, en cómo el código es permisivo de la violencia por parte de padres a hijos, siempre y cuando no se evidencien patrones de violencia. Yo creo que un golpe es demasiado, o sea, no podemos
promover la violencia de ninguna manera. Y quiero destacar, y perdona que te No, no. interrumpa, que tu comentario no viene ayuno de contexto en cuanto a las actas de debate en el hemiciclo, porque una de las cosas que se planteaban concretamente era que cierto tipo de abuso corporal hacia los niños quedara sin penalización en el Código Penal. Y lo menciono porque mucha gente lo sabe, pero hay otras personas que te pueden estar escuchando y que Claro. pudieran creer que tú mencionas esto sin que sea un tema que realmente se planteó en el Congreso pasado. Bueno, y a propósito de violencia, el tema de las causales también es un tema de violencia. Quiero dejar eso ahí como para que se entienda. Pero también hay temas que son conflictivos, que tienen que ver con la prescripción de la corrupción, que pudieran, de hecho, casi que borrar los últimos 20 años de historia política de la República Dominicana, y es decir, las últimas administraciones son libres de culpa de cualquier acto de corrupción que hayan cometido. O temas como el que permitamos que los militares sean juzgados en tribunales por sus pares, como una justicia particular para los militares, sabiendo además a lo que asociamos a muchos de los militares a lo largo de la historia de la República Dominicana. Entonces, yo creo que esos son temas conflictivos que generan tensión, pero que son fundamentales si queremos una sociedad más justa, libre de violencia, donde podamos vivir sin miedo. Si hay un proyecto, digamos, que del último año y medio o 2 años, que ha llamado la atención por sus implicaciones en materia de los derechos humanos y de derecho a la privacidad, a la intimidad, ha sido la ley del DNI. ¿Cómo votaría Samuel Bonilla si ese proyecto vuelve a llegar o esa ley vuelve a llegar al Congreso de la República? Mira, a mí ese proyecto me genera un mal sabor, porque ese proyecto que ahora, por suerte, se entiende que se tiene que modificar, va a volver a la misma comisión que lo aprobó, a la misma comisión que eliminó el pedacito de texto que obligaba a que las autoridades pasaran por un juez, requirieran la orden de un juez para poder entonces ir al ciudadano a pedirle una información. Yo encuentro ese proyecto poco oportuno. Es cierto que hay que regular las capacidades de inteligencia y contrainteligencia del Estado, pero a mí me parece que este no es el momento, teniendo tantas leyes importantes como el propio Código Penal que hay que aprobar, o una ley de aguas. Sobre todo porque ese proyecto viene, esa discusión se da meses después de que un diputado de mi partido y exfuncionarios de partidos de oposición denunciaran que sus celulares estaban siendo espiados por el gobierno a través del uso de la tecnología Pegasus. Entonces, yo no puedo hacer más que sospechar la forma en la que se aprueba el proyecto, que por demás, y esto yo lo dije en el debate, y es un tema que no se discute mucho, es un proyecto que, bueno, y es una ley hoy, está vigente, que eso es lo que la gente se le olvida. Por eso decías que la modificación es inoportuna o que su aprobación fue inoportuna. Su aprobación fue inoportuna, okay. Hay que modificarla, sin lugar a dudas. Es una ley que viola derechos, que vulnera derechos. El derecho a la privacidad te impediría ejercer tu papel como comunicadora, a un abogado guardar el secreto profesional, a un médico. O sea, es un proyecto, 11 de 39 artículos fueron devueltos al Tribunal Constitucional. O sea, fue mal concebido hoy, punto. Y además la forma en la que se aprueba deja evidenciado que hay una agenda detrás. Es decir, no procura el bienestar de los dominicanos. Y lo que más me preocupa es que cuando se cuestiona a la bancada del partido oficialista, quien fue quien empujó el proyecto, lo que dicen es, pero eso lo aprobaron 125 diputados, como no fui yo solo, fueron todos. Pero el propio presidente lo promulgó también. Y no es que nadie leyó. Ellos saben lo que estaban aprobando. Entonces, eso hay que modificarlo ya. Porque mientras tanto, mañana te cae la DNI. Y entonces, mañana no, hoy, porque está vigente. Y entonces, ¿qué hacemos? Y entonces, es muy curioso. Yo no conozco los detalles de la ley, pero aparentemente se está aprobando una ley. Ahora se está discutiendo un proyecto de libre expresión. Pero, ¿cómo se va a discutir eso cuando todavía tenemos una ley vigente que dice todo lo contrario? O sea, caliezaje, básicamente. Nos regresa a los peores momentos de la historia de la República Dominicana. Es eso me recuerda a la época de Trujillo. Y yo creo que ya hay que dejarlo en el pasado. O sea, el trabajo del Congreso es echar el país hacia adelante, sin lugar a dudas. Samuel, eres economista de profesión, vas al Congreso. ¿Qué piensas de una reforma fiscal? Mira, esa pregunta siempre es complicada porque toca muchos intereses,
porque una reforma fiscal, yo creo que la visión que tenemos de la reforma fiscal por lo general es una visión de corto plazo, limitada. O sea, lo que está en discusión con la reforma fiscal es cuál es el modelo de desarrollo económico que queremos para la República Dominicana. ¿Vamos a cargar más al consumo o vamos a cargar más a la riqueza? ¿Cuáles son los sectores que van a ser beneficiados de exenciones fiscales? O sea, ¿a quién le vamos a dar un empujón? Porque entendemos que esos sectores pueden ser convenientes para el desarrollo de la República Dominicana. Y eso está muy vinculado al ejercicio de fiscalización del Congreso. O sea, yo creo que lo primero que tenemos que lograr es que la gente confíe en las autoridades, que confíe en el gobierno. Y para eso yo creo que el gobierno tiene que dar una demostración haciendo un mejor uso del gasto. Este es un gobierno y administraciones anteriores que se han caracterizado por excesos en el gasto, que no hacen más que generar intranquilidad a la hora de una discusión sobre una posible reforma fiscal. Yo pienso, por ejemplo, en los 8.000 millones de pesos de publicidad estatal. Ahorita hablábamos de la necesidad de garantizar fondos para las estancias infantiles. Qué fácil sería si en vez de destinar dinero para publicidad estatal, que no es una publicidad que tiene la intención de informar al público, o sea, de hacer campañas que puedan beneficiar a la ciudadanía, dedicáramos esos fondos, por ejemplo, a tratar temas como la salud mental o a garantizar servicios de educación inicial. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer es abordar el gasto. Luego tenemos que revisar el sistema tributario. Y aquí la gente tiende como a sacar titulares de los comentarios sobre los impuestos. Si yo digo que voy a eliminar un impuesto, entonces Samuel quiere eliminar los impuestos. Si digo que hay que aumentar un impuesto, Samuel quiere aumentar los impuestos. Yo creo que hay que hacer de todo. Creo que hay impuestos que hay que reducir, creo que hay impuestos que hay que eliminar. Y de repente habrá que crear un impuesto porque también, o sea, es cierto que el Estado tiene que tener capacidad para la recaudación, pero lo más importante es que los impuestos tengan sentido para la gente. Que la gente los quiera pagar, que queramos ser contribuyentes activos. O sea, yo pienso, por ejemplo, en impuestos que se crearon en algún momento con la intención de ser transitorios, como por ejemplo el impuesto a las telecomunicaciones se creó, si mal no recuerdo, en el 2003 o en el 2004 para paliar la crisis, porque se necesitaban recursos, pero eso no es un impuesto selectivo al consumo. Yo creo que casi que el Internet es un derecho fundamental, o sea, el Internet es consustancial a la vida, al ejercicio de cualquier profesión, o sea, a tu involucramiento incluso como ciudadano, tu posibilidad de participar, de conseguir información pasa por la disponibilidad de Internet. Entonces, eso es un impuesto que cae mal, que no tiene sentido y que para mí hay que eliminar, por decirte cualquier cosa. Entonces, es la lógica de las decisiones que tomamos para que podamos ser personas productivas. O sea, yo creo que ahí ese es el fondo de la discusión de la reforma fiscal. Además, a mí me preocupan los tiempos. O sea, ahora se ha instalado una narrativa que viene desde el mismo gobierno de que hay que aprobar una reforma fiscal. Tan pronto gana el Congreso, hay que aprobar la reforma fiscal. Para que una reforma fiscal integral goce de legitimidad, la gente tiene que entender lo que se está aprobando. Y en una sociedad donde hay un divorcio entre las decisiones que se toman en los espacios políticos y la ciudadanía, eso es difícil. O sea, hay que explicarle a la gente cuáles son los impuestos que se están creando, o que se están reduciendo, o que se están repensando, para que la gente confíe en que esas decisiones los van a beneficiar. Pero también hay que tratar temas como la evasión fiscal, porque aquí hay mucha evasión. Tú no tienes que aumentar impuestos para corregir la evasión, pero hay que cambiar la naturaleza de la relación entre el ciudadano y la DGI. Imagínate tú una persona que tiene 2 empleos, que no sabe que tiene que hacer una declaración, ¿quién, sabiendo ahora que está en falta, va a ir a la DGI a decirle yo estoy en falta? Yo soy el primero, o sea, me aterra. Entonces nosotros tenemos que cambiar la forma en la que la gente piensa en las instituciones públicas, y eso pasa por recuperar la esencia de la política, que es el servicio. O sea, el gobierno tiene que hacer evidente que está para servir. Y también pienso de nuevo en el tema de las exenciones fiscales. ¿A qué sectores le estamos dando exenciones fiscales? O sea, no es casualidad que los pocos sectores que hoy son productivos, que florecen, son los que son beneficiados de exenciones fiscales. O sea, yo pienso en turismo, pienso en zonas francas. Yo no creo que debemos eliminar el turismo ni eliminar las zonas francas. No, yo creo que generan empleos. Pero yo quisiera que apostemos a sectores que generen empleos de más calidad. Porque sabemos que la mayoría de los empleos del sector turismo y de las zonas francas son empleos asociados con bajos salarios. Pero además son espacios de trabajo que se prestan para mucha explotación. En una sociedad donde hay mucha violencia. Entonces, por ejemplo, si vamos a promover las zonas francas, yo quisiera que las empresas que se instalen en los parques industriales sean empresas que agreguen más valor, empresas tecnológicas, empresas más sofisticadas, que le permitan más calidad de vida a las personas que trabajen ahí.
Por demás, me preocupa la apuesta como desmedida al turismo, porque el turismo además es un sector que nos deja vulnerables frente al mundo, y ya lo vivimos con la pandemia, pero además es un sector que se desarrolla a costa de nuestros recursos naturales. Y vivimos en un país que es particularmente vulnerable ante fenómenos meteorológicos, ante la crisis climática, porque somos una isla. Y además una isla con un estado débil, que no tiene capacidad de fiscalizar. Yo pienso, por ejemplo, en el propio Ministerio de Medio Ambiente. Parte de la problemática del Ministerio de Medio Ambiente es que no tiene capacidad de fiscalizar la industria en el territorio. Entonces es una discusión compleja, que lo que sea que yo te diga a ti hoy no es lo que se va a aprobar. Es una discusión que va a requerir de muchas concesiones, que va a generar ganadores y perdedores, y tenemos que procurar que quien salga ganando sea la mayoría de los dominicanos. Pero eso no va a pasar en 6 meses. O sea, yo de verdad no creo que una reforma fiscal se pueda dar en 6 meses. ¿Que hay que reformar el sistema tributario? Por supuesto, pero no creo que la podamos cocinar. Antes era muy fácil, en la época de Balaguer, porque era casi por decreto. Pero nosotros que decimos que queremos una democracia robusta, eso implica tener discusiones. O sea, la democracia a veces es un poco desorganizada, porque cuando tú vives en un sistema democrático, tú te debes a todos los integrantes del sistema, y los integrantes del sistema somos nosotros los ciudadanos. Entonces, esa comunicación de lo que está pasando en el Congreso y la ciudadanía es fundamental. ¿Qué puede hacerse desde el Congreso, Samuel, para legislar hacia mejores procesos electorales, hacia una mejor política en el sentido partidario? ¿Cuál sería tu visión de ser diputado en ese sentido? Hay muchísimo que se puede hacer. Bueno, yo lancé mi candidatura en junio del 2023, y un mes y medio después yo deposité en el Congreso, le deposité a mi compañero de partido y diputado José Horacio Rodríguez un proyecto de ley que busca hacer obligatoria la celebración de debates presidenciales. Y la razón de ser de ese proyecto de ley es que nosotros competimos en desigualdad. O sea, y el problema que tiene la débil democracia en la República Dominicana, es que el protagonista de la democracia en la República Dominicana parecería ser el dinero. Parecería que lo único que importa es qué tanto dinero tú tienes para pautar en los medios de comunicación, para anunciarte en una valla. De lo contrario, el dinero te ahoga. Es difícil sacar la cabeza por encima del dinero. Y mi papel como legislador es devolverle el protagonismo a las ideas. Yo creo que la democracia se sustenta en la participación y la competencia. Esos son los dos pilares de una democracia. Que la gente pueda participar, y que el que quiera concursar por un cargo electivo lo pueda hacer en igualdad de condiciones. Entonces, el debate logra eso. El debate le da herramientas a la ciudadanía para que pueda decidir mejor, para que pueda decidir sobre la base de las propuestas que elevan las candidaturas, que se puedan sentir identificados con la visión de país que impulsan esas candidaturas. Pero también, por un breve instante, tú tienes a los candidatos y las candidatas compitiendo en igualdad de condiciones. Y te lo dice una persona que salió beneficiada de un debate. O sea, yo, por suerte, pude participar de un debate a nivel congresual donde yo tenía al lado de mí a un incumbente, a un diputado, y tenía otros candidatos y candidatas. Y la ciudadanía, mis electores, pudieron verme del lado de esos candidatos y comparar en tiempo real mi propuesta contra la de ellos. Entonces, es fundamental que nosotros nivelemos el terreno de juego. O sea, cualquier esfuerzo que nosotros hagamos desde el Congreso tiene que ayudar a democratizar el acceso al poder, porque de lo contrario le estamos diciendo a una persona de cualquier comunidad que no tenga recursos que no puede representar. Uno de los daños que le ha hecho la política tradicional a los ciudadanos es hacerles creer que no saben de política. Pero la política tiene que tener con lo que nosotros compartimos, con lo público, con el territorio, y nadie conoce el territorio, nadie conoce las comunidades como los propios comunitarios. Entonces yo aspiro a que nosotros vivamos en un país donde de repente de fundación, de girasoles, salga un buen candidato, una buena candidata que pueda representar a esas comunidades, donde el dinero no es un impedimento y donde pueda pararse en un escenario de debate, que no es una solución perfecta, pero es una herramienta más que le da voz. Ese proyecto de ley está en el hemiciclo y está a punto de discutirse. Ya salió incluso de la Comisión de Asuntos de la Junta Central Electoral, salió con un informe favorable y se va a discutir en el hemiciclo. Ya había otro proyecto de ley que había depositado el legislador Mateo Espaillat, y se van a discutir ambos proyectos. Entonces es muy probable que el proyecto que salga, yo espero que salga, no va a ser mi proyecto, sino probablemente una mezcla de ambos proyectos. Pero yo quiero destacar
algo específico de mi proyecto que también está en el proyecto de Mateo Espaillá que yo celebro, y es que la Junta es quien tiene que organizar los debates. Y es importante que sea la Junta quien organice los debates, porque la Junta tiene la obligación de garantizar esa competencia en igualdad de condiciones, no así una entidad privada. Por ejemplo, aquí en la República Dominicana, quienes impulsan los debates son instituciones privadas. Y qué bueno. Yo celebro los esfuerzos que ha hecho Ángel, por ejemplo, durante mucho tiempo, y los esfuerzos que está haciendo CODES ahora, que en el transcurso de los últimos 2 meses más o menos ha celebrado creo que más de 15 debates. Hoy mismo que estamos grabando va a haber un debate en la noche entre las candidaturas a nivel presidencial. Pero no podemos depender de que una institución privada entienda conveniente o que tenga los recursos para organizar un debate. Entonces, si para el Estado es fundamental, el Estado tiene que garantizarlo. Además, una institución privada puede verse tentado a excluir del escenario de debate a candidaturas, promoviendo la idea de que existen candidaturas de primera y candidaturas de segunda. Y para mí no hay candidaturas de primera y candidaturas de segunda, hay candidaturas. La ciudadanía es quien tiene que decidir si esa candidatura es de primera, si es una candidatura que les representa. Pero cuando tú excluyes a personas de un escenario de debate, candidaturas oficializadas por la Junta, tú le estás diciendo a la ciudadanía, mira, este es el escenario político. Elige entre esos 3 jugadores o esos 4 jugadores. Y estás condicionando la decisión que va a tomar la ciudadanía sobre el futuro del país en el que viven. Entonces es fundamental que la Junta asuma un papel protagónico. Entonces, en ese sentido, digamos, pienso en la importancia de tener un árbitro más fuerte. O sea, yo creo que una gran parte de los problemas que tenemos en la política dominicana se deben a la ausencia o la debilidad del árbitro. Y lo digo porque aquí quienes trazan la pauta son los jugadores, no el árbitro. O sea, los partidos grandes tradicionales parecerían decirle a la Junta qué hacer o condicionan las acciones de la Junta. Tanto así es que la Junta muchas veces consulta con los partidos antes de tomar una decisión porque no quiere llevarse a los partidos de encuentro. Entonces, hay gente que dice, bueno, pero que la Junta no puede más. Es que yo creo que la lógica tiene que ser al revés. Nosotros tenemos que empoderar a la Junta y necesitamos un pleno de la Junta que quiera asumir la responsabilidad de nivelar la participación política para que sea una verdadera democracia. Entonces, ¿qué más se puede hacer? Yo creo que hay un tema importante que es la reforma de la ley de régimen electoral. Y pienso sobre todo, y con esto voy a cerrar, en el sistema de financiamiento de partidos. Para muchos ciudadanos es incómodo hablar del financiamiento de partidos políticos por la mala representación, y yo entiendo el sentimiento. Pero el financiamiento público, por lo mismo que hablábamos de que el Estado tiene la obligación de generar una participación equitativa, el financiamiento público es el que garantiza la posibilidad de que se nivele la competencia, de que compitamos en igualdad de condiciones dentro de lo posible. Después tú tienes también el financiamiento privado. Y la diferencia es que el financiamiento privado, digamos que te condiciona. Entonces, en la República Dominicana tenemos el peor de los sistemas de financiamiento, porque tenemos ambos, el financiamiento público y el financiamiento privado. Pero entonces el público se le da prácticamente completo a los partidos tradicionales. O sea, es un mecanismo de distribución que le da casi el 90% de los recursos a los partidos grandes, y un financiamiento privado que no está regulado. Entonces, aquí tú tienes expectativas de que tú solamente ganas una candidatura a legislador, por ejemplo, que es mi caso, si tú tienes 20, 30, 40 millones de pesos. Eso no puede ser. Y yo creo que eso se corrige a través de una reforma a la ley de régimen electoral. Contigo vamos a rescatar por un lado, y digo en esta temporada en general, a rescatar por un lado y a estrenar por otro, 2 dinámicas que incluiremos en las entrevistas. Digo rescatar porque antes de la pandemia, en la gran pregunta, hacíamos una dinámica de asociación libre. Yo te menciono una palabra y tú me respondes con qué palabra asocias esa. Y la otra que estamos estrenando en esta temporada es la del cuestionario Proust, que son preguntas, digamos que más de valor, por decirlo de alguna manera. Entonces, empezamos con la dinámica de asociación libre. Si yo te digo mujer. Familia. Educación. Excelencia. Derecho. Cambio climático. Urgencia. Diputado. Compromiso. Opción democrática. Posibilidad. Deuda pública. Preocupación. Fiscalizar. Responsabilidad. Corrupción. Fin. Barrilito. Negativo.
desigualdad. Pasado, yo espero. Y ahora vamos con las preguntas del cuestionario Proust. Tu principal característica. Yo soy una persona muy crítica. Y eso es bueno y es malo. Yo creo que es bueno porque me permite abordar los problemas de una manera mucho más sistémica, más estructural. A veces puede parecer que le estoy buscando la quinta pata al gato, pero yo creo que eso me da una herramienta y sobre todo en la vida política creo que es fundamental. La virtud que más aprecias en ti mismo. Yo agradezco mucho a mis padres que me inculcaran la importancia de la inteligencia emocional, así como es importante la inteligencia cognitiva tradicional. Yo también creo que es importante saber gestionar tus emociones y ahora que soy además político, uno está expuesto a muchos problemas, muchas tensiones. Entonces yo agradezco muchísimo esa inteligencia emocional, pero yo creo que eso que yo hablaba al principio de la entrevista de poder removerme de mi privilegio es algo, yo no sé por qué pasa, pero es algo, es un compromiso, es un ejercicio que yo hago a diario, de reconocer mi privilegio para a la hora de yo tomar una decisión, asegurarme de que lo que motiva esa decisión es el bienestar de la gente que tengo a mi alrededor. ¿Y tu principal defecto? Me da trabajo vivir el presente. O sea, pienso tanto en el futuro que a veces no disfruto el día a día. Y eso es algo que quiero mejorar. ¿Qué es lo que más aprecias en un amigo? La honestidad, de repente. La capacidad de decirme cuando me equivoqué. No todo el mundo se atreve. Yo creo que viniendo de una persona en la que tú confías, que te lo digan, vale. Tu idea de la felicidad. Pasa por una taza de café. O sea, al margen de los propósitos, al margen del trabajo que siempre te consume, de tus proyectos, yo creo que es importante tener proyectos, tener esos momentos para tú poder como relajarte, pensar. Y yo siempre lo pienso con un café o con un libro, pero el café definitivamente está ahí, un espresso doble. ¿Y de la infelicidad? A mí me molestan las injusticias, entonces yo no quisiera como irme del mundo terrenal sabiendo que en la República Dominicana todavía hay tanta pobreza, tanta gente que por nacer donde nacen ya sabemos cuál va a ser su futuro. Ujú. Y si no fueses tú mismo, ¿quién te gustaría ser? Elton John. ¿Cuál es su gran pesar? Me falta tiempo. Siempre me falta tiempo. O sea, siempre quiero hacer más. Pero el día tiene 24 horas. ¿Y tu gran logro? Mira, yo soy candidato hoy por primera vez. Pero yo tengo 10 años trabajando con Opción Democrática. Yo soy cofundador de Opción Democrática. Entonces, haber votado en las elecciones de febrero, al margen de los resultados, o sea, haber visto materializado ese proyecto de vida, porque es un proyecto de vida, haber podido marcar en la boleta de Opción Democrática, echar un voto a Opción Democrática, para mí ese es uno de mis momentos más felices. Y además marcarlo en la cara de una candidata estrella que salió de fundación con 18 años, o sea, una persona que en sus primeras elecciones votó su cara, marcó su cara. A mí, de verdad que eso me engranoja, me llena de mucha satisfacción. Principal miedo. Me aterra el cáncer. Le tengo mucho miedo a la enfermedad. Tengo muchas experiencias con el cáncer en mi familia y le tengo pánico. Un mantra, oración o frase de batalla que te repitas en las adversidades. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que no sé si es para batallas, pero que yo repito mucho, que es, si veo más es porque estoy parado sobre los hombros de gigantes. Y es una frase como que me recuerda el valor de lo colectivo, que me recuerda que yo no llegué primero, que no soy yo, sino que hay mucha gente que viene detrás, que ha trabajado, o sea, que me permiten estar donde yo estoy. Yo cada día más tengo como un compromiso con el pasado, no para que nos anclemos en el pasado, pero para reconocer. O sea, saber, y de alguna manera hasta me siento bien porque me siento acompañado. Aún no sean personas que estén físicamente hoy, pero son personas a las que yo le debo. ¿Cuál crees que es la virtud más sobrevalorada? La transparencia, de repente. ¿Y en cuáles ocasiones recurres a la mentira? Wow.
A mí no me gusta mentir, pero yo sí creo que uno puede manejar la forma en la que uno dice las cosas. O sea, yo creo que si tú empatizas con el otro, yo creo que hay formas en las que uno puede, digamos, masajear un poquito la verdad para que sea más tolerable. Su bien material más preciado. Mis libros. ¿Cuándo y dónde fue más feliz? Bueno, pienso en dos. Pienso en dos momentos. Yo no sé si tú sabías, pero yo realmente quería estudiar ciencia política. Cuando yo iba a la universidad, quería ir a la UAS y no se me dio. Mucha gente me motivó para que no lo hiciera y nunca se dio. Y me decanté por la economía y bueno, eso me condicionó y yo soy quien soy porque tomé una cantidad de decisiones en la vida. Pero en el 2018, pasadas las elecciones del 2016, yo tenía muchas preguntas que quería responder y en ese momento decidí que quería hacer un doctorado, quería salir del país a ver si contestaba muchas de esas preguntas que yo me hacía a raíz del proceso electoral que había vivido. Y junto a mi esposa salí del país a hacer un doctorado en ciencia política. Entonces, de alguna manera fue como cerrar un pendiente. Pendiente, sí. Eso por un lado. Y el segundo momento, bueno, y esa experiencia además, o sea, esos años que yo compartí con mi esposa en Los Ángeles también fueron como particularmente lindos porque nos permitieron como crear una dinámica como familia muy, muy particular. O sea, yo creo que salimos una pareja mucho más fortalecida porque vivíamos una aventura de alguna manera, todo era nuevo para nosotros. Yo haciendo mi doctorado, ella dando pasos en su carrera profesional. Pero yo también creo que volver después de casi 5 años allá también era como, wow, yo nací para esto, como se está dando. Ya yo había comenzado a trabajar en Opción Democrática casi 10 años previos. Y entonces de repente tomo la decisión de regresar al país, de apostar al país. Ese fue un momento de mucha felicidad. Y para cerrar, dos preguntas sobre, digamos que visión de futuro. La primera es, si pudieras hacer que el país asegurara una sola cosa sobre su futuro, ¿cuál sería y por qué? Educación. Por todo lo que has dicho aquí. Eso es muy fácil, educación. Y si pudieras ver al país llegar a cualquier destino, sin importar cuán improbable sea el camino, ¿cómo describirías brevemente ese destino? ¿Cómo es ese destino final? Sin importar los obstáculos que sabemos que hay en las rutas. Bueno, yo me imagino un país donde los niños salen de su casa, se montan en un autobús, van a la escuela, viven en salud. Las calles están arboladas, las calles son frescas, son agradables. Todo el mundo tiene agua potable en sus hogares. Pueden parecer cosas básicas, pero esa es la dirección en la que yo quisiera que todo el mundo pueda hacer con su vida lo que le genere más felicidad. Que si tú quieres ser el mejor panadero, que seas panadero, el mejor panadero porque tú sabes que tú cuentas con una pensión digna al final de tus días. Sí, que no esté tan condicionado por el dinero o por lo que sea reconocido por el mercado. Yo quiero que seamos libres, que nos sintamos libres, que podamos satisfacer nuestras vocaciones de vida. Que seamos libres para decidir qué hacemos con nuestras vidas y que lo hagamos además en un entorno de respeto, una convivencia más armoniosa, una sociedad menos violenta. Gracias, Samuel. A ti.